amor es que debe estar primero que todas las cosas, por eso es primero. El Señor, en nuestra relación con Dios, Él desea o Él requiere, Él exige que Él debe ser el primer lugar en nuestro corazón. Ni el segundo, ni el más o menos. Él y yo tenemos nuestro propio negocio. No. Él es el primero. Amén. Entonces vamos a usar como texto base donde aparece esto, pues. Esto es Apocalipsis capítulo 2, versículo el 1 al 5. Vamos a leer, ¿sí? Dice así, ustedes lo tienen allí. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, la mano derecha, ¿ok? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Sabe? Este pasaje es corto, pero tiene muchas cosas. Y vamos a tratar de ir hablando de cada una de ellas, ¿verdad? De una manera para ir llegando al donde queremos llegar. Yo lo único que les voy a pedir es que presten un poco de atención, hagan un poco de esfuerzo. Yo voy a tratar de hablar un poco más alto, porque esto tiene bastantes puntos o asuntos que vamos a tocar, entonces yo no quiero que se pierdan. De repente dicen, bueno, este habló de esto, habló de lo otro, al fin no sé qué, fue una pizza que nos dieron aquí, tenía muchas cosas y no sé. Es lo que dijo fue el primer amor, de ahí para allá no entendí más nada. Entonces, vamos a ver, empecemos por el principio. Apocalipsis, ¿verdad? Es un libro que escribe el apóstol Juan y va dirigido a la iglesia de Cristo. Y él tuvo una visión, un sueño, donde él fue al cielo y vio muchas cosas. Y entre las cosas, bueno, él estuvo ahí con Jesús y Jesús le dijo, mira, vas a escribir este mensaje a las 7 iglesias. Entonces, este es uno de los 7 mensajes. Hay otras cosas ahí en el libro de Apocalipsis. Es bueno que lo lean, es uno de los libros menos estudiados en la iglesia. Entonces, volviendo al punto. Y él se presenta, ¿verdad? Y dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué son las 7 estrellas? Son los 7 espíritus, que también en la iglesia lo que dice la palabra es los 7 mensajeros, que también puede ser traducido o los 7 líderes o los 7 pastores de la iglesia, que cada iglesia tenía 7 espíritus. Ahora dice que los tiene en su diestra. Eso quiere decir o representa para nosotros que Él es el soberano. O sea, Él tiene todo su iglesia la tiene en su mano. Cuando algo lo tiene en su mano, lo tiene ¿cómo? Controlado. Hay un dicho que dice, más vale que 100 volando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es suyo, ese lo tiene seguro. Entonces, ¿dónde tiene a Jesús? En su mano. ¿Dónde lo tiene usted? Amén. Lo segundo, habla aquí dice aquí, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Cada candelero representa una iglesia. Recuerden, son 7 mensajes, son 7 iglesias. Éfeso es una de ellas, la primera que menciona el Apocalipsis. Entonces, él anda en medio de su iglesia. O sea, de tal manera de que él está en nosotros, está con nosotros y él se pasea en medio nuestro. Cada acto, cada obra que usted hace para el Señor no es desconocida. Usted y todos nosotros, el Señor está aquí presente, observando qué hace usted, en qué anda usted. Nada para Él es oculto.
Todo lo que usted hace, Él lo sabe. Ahora, lo curioso, dice, son siete candelabros, ¿verdad? Es luz. Y la luz, dice el Señor, nosotros somos la luz del mundo. La luz. Nosotros somos, ¿por qué? Porque Él habita en medio nuestro. Y somos el cuerpo de la iglesia, somos el cuerpo de Jesús. ¿Quién es la portadora del evangelio en la tierra? La iglesia. El ministerio de evangelizar, de llevar las buenas nuevas de salvación, es el ministerio de los hombres. O sea, la iglesia en la tierra. No son los ángeles. Los ángeles no van a predicarle a tu papá, ni a tu mamá, ni a tus hijos. Somos nosotros, la iglesia. Entonces, esa luz, nosotros somos la luz aquí en la tierra. Nosotros brillamos, el que habita en nosotros. Nuestro rostro refleja la gloria de Dios. Entonces, Él está en medio nuestro. Ahora, vea las características que hace mención acá, porque Él dice, yo conozco tus obras. Entonces, todo lo que hacemos se traduce, se reduce, lo podemos recoger en un término, obra. Cuando usted viene a la iglesia y sirve, está haciendo una obra. Cuando usted cría a su hijo, usted está haciendo una obra. Cada una de las cosas que usted hace es una obra. Ahora, Él conoce todas nuestras obras. Él dice, yo conozco tus obras. Pero después dice, tu arduo trabajo, paciencia, no puedes soportar a los malos, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, has sufrido, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mire, todo eso que está ahí suena doloroso, porque eso de trabajar arduamente no suena algo fácil. Requiere esfuerzo. En cierta manera, es algo que implica dolor, mucho esfuerzo. Y el Señor ve eso. De tal manera de que cuando servimos y estamos dentro de la voluntad de Dios, el asunto es que no solamente es puro gozo, sino que también hay situaciones en la vida en que vamos a sentir que va a requerir de mucho arduo trabajo. Va a haber dolor. Vamos a tener que ser pacientes. Eso significa resistencia, persistencia. Van a haber situaciones donde vamos a tener ataques, donde se nos va a enfermar la madre, vamos a tener situación económica y como que nuestro mundo colapsa y nosotros ahí en medio de ese mundo. ¿Con quién me metí? Podemos decir. Pero el Señor dice, Él está viendo nuestras obras. Ahorita voy a explicar un poco más esto. Dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Eso significa madurez, que podemos discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, que hay personas que dicen enseñar el evangelio y la palabra de Dios, pero lo que enseñan no es verdad. Entonces, ¿cómo saber cuándo algo es verdad de lo que sí es verdad? Eso hace entender que esta iglesia conocía la palabra de Dios, estudiaba la palabra de Dios y podía distinguir, discernir, diferenciar entre una cosa y la otra. Dice que había sufrido, soportado, llevar cargas, requirió ayudar a muchas personas. Yo no sé cómo expresar todas estas palabras en una imagen en Instagram, porque muchas imágenes en Instagram son personas con mucha sonrisa, con mucha abundancia de cosas, bien vestidos y una felicidad acompañada de una música envolvente que te sumerge en un surrealismo que no es la verdad. Pero la iglesia implica esto. Si tú has vivido situaciones de este tipo, no te sientas mal. La iglesia
de Cristo pasa por estas cosas. Y si no has pasado, yo no estoy diciendo que te va a pasar, pero es muy probable que pase porque el Señor prueba nuestros corazones. Y te lo voy a explicar de esta manera. Dice la Escritura que cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, ellos eran esclavos allí. Hasta que el clamor de Dios y llegó el tiempo, dice la Escritura, y mandó a un hombre llamado Moisés para sacarlos de esa tierra y llevarlos a la tierra prometida. Y Dios le dijo, los llevaré a una tierra prometida donde fluye leche y miel. Todo el mundo dijo, listo, coronamos. Porque vamos a un lugar donde va a haber mucha prosperidad, donde vamos a ser felices. Dice que habitarían casas, ciudades que nunca habían construido, pero que serían grandes ciudades. Tendrían viñas plantadas que ellos nunca plantaron y disfrutarían de ese fruto. Pozos que nunca excavaron, pero que disfrutarían del agua que sale de esos pozos. Pero esa era la promesa. Ahora, ellos tenían que atravesar el desierto, salir de allí. Y en ese proceso, el Señor dice en la palabra que habían dos caminos. Uno era el camino corto y otro que era el camino largo. Pero Dios, conociendo a esa gente, dijo, no, los voy a llevar por el camino largo, porque el camino corto se tienen que enfrentar a una gente que está por ahí y esto les va a dar miedo. Entonces, Él quiso guardarlos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los llevó al desierto. Y en el desierto, dice, los llevé al desierto para probarlos. Entonces, cuando los probó, cuando el Señor nos prueba, Él saca, dice así, los llevé al desierto para probarlos y ver lo que había en su corazón. O sea que cuando nosotros hacemos obras, el Señor se pone de manifiesto lo que hay en nuestro corazón. Porque cuando hay abundancia y vivimos una vida relativamente apacible, agradable, fácil, pues de repente nuestra voz, nuestra alabanza, y podemos decir, bueno, es fácil, pues la cosa es fácil llevar esto. Pero cuando la cosa se pone apretada, difícil, entonces Dios está así observando a ver qué va a salir de tu corazón. Una queja, un berrinche, una brincadera, una grosería, una bendición. ¿Qué es lo que va a salir de tu corazón? Desánimo, vas a buscar su rostro. ¿Qué vas a hacer? Entonces Dios dice, bueno, yo quiero ver lo que va a salir de tu corazón. Entonces, estas obras, vean que todas estas cosas que está mencionando aquí, son obras que implicó mucho esfuerzo. Cuando nosotros comparamos o colocamos esto en contraste con 1 Corintios capítulo 13, que habla del amor, nos damos cuenta que esto es amor. Porque dice la Escritura que el amor todo lo espera. El amor dice todo lo sufre. Entonces tú dices, todo lo sufre. Sí, entonces esta gente cuando dice, has sufrido, has amado. Entonces esta gente sabía amar. No puede soportar a los malos, porque el amor no soporta lo malo. Eso lo dice en 1 Corintios 13. Entonces, el amor, estos son componentes o ingredientes del amor. El amor, como ya muchos de ustedes lo saben, no es una cuestión, yo siento, no. Usted decidió amar. ¿Ok? Ahora, que sus sentimientos lo acompañan, amén por eso. Entonces, pero esta gente, todo, el amor dice, todo lo soporta. O sea, esta gente no desmayó. Entonces, esos son los componentes del amor. Dice la Escritura que Él va a probar nuestras obras. Hay obras buenas y hay obras malas. Los hijos de Dios hacen obras buenas, ¿verdad?
Pero cuando el Señor habla de las obras buenas, Él dice que va a probar las obras buenas. Porque hay oro, hay paja, hay madera, por ahí dijeron en el culto de la mañana, hay hojas, cartón, papel, dijeron, ¿no? Entonces, pero ¿cómo las prueba el Señor? Las pone en fuego. Entonces, lo que se quema, se quemó, desaparece. Y lo que queda, dice la Escritura, que será para alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si hacemos un acto de honestidad, yo creo que todos en alguna parte tenemos algunas obras de paja. O muchas. Pero yo creo que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros debe tener obras que van a soportar el fuego. Y será para la alabanza de Dios. Y lo segundo es que aún estamos aquí en la tierra para seguir haciendo obras que sean para la alabanza de nuestro Señor. Amén. Ahora, entonces, si esta iglesia amaba, se esmeró, dio todo, obedeció a pesar de que le costaba, le dolía obedecer, porque era difícil obedecer, porque las cosas que tenían que obedecer y permanecer corrían peligro, persecuciones. O sea, esta gente la vivió complicada. Pero dice la Escritura, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces es como una parodia aquí, o de repente uno dice, bueno, pero ya, tú hiciste, esta iglesia tenía todas estas virtudes, pero en algún momento esta iglesia ya no tenía a Dios en el primer lugar. Entonces hay varias cosas acá. Ellos, el primer lugar, o sea, ellos, Dios no está, como les dije al principio, no está en el primer lugar. Ese amor, ese fervor, esa pasión por buscar su rostro, no era el mismo. Quizás sus tiempos de oración eran fríos, aburridos quizás. Eran cortos, fastidiosos. Quizás cuando iba a orar, se entretenía con el celular. Sus pensamientos divagaban en lo que iba a hacer, en lo que quería comprar, etc. La lectura de la palabra era plana. ¿Usted sabe qué es la lectura plana? Que usted lee algo. Yo ya me sé eso. Y luego y sigue leyendo. Es que ya yo me sé todas esas historias. Esa palabra no es viva. Pero no porque la palabra no sea viva, sino es que tu corazón está frío. Y tú puedes venir a la iglesia, servir a Dios, saludar a tus hermanos con mucha ternura y amor, pero tú estás en el segundo, Dios lo tenés en el segundo lugar. Tercero, por ahí enterrado, no sé dónde estará. Si es que está. Entonces, Él no ocupa el primer lugar. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Dice la palabra en Mateo, versículo 22, 37 al 39, hablando Jesús, dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amar a Dios es al 100, con todo. Nosotros muchas veces, a ver, ¿cuál es la persona que tú más amas? Las mamás dirán sus hijos, ¿verdad? Entonces, está bien. Pero, ¿quién debe ser el primer lugar? Entonces, mis hijos no pueden estar por encima de la platica. Dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Tiene que estar por abajo de Dios. Entonces, todo está por abajo de Dios. Entonces, la manifestación del amor de Dios se traduce en obras.
La manifestación de obras. Yo amo. ¿Lo amas? ¿Cómo lo amas? Es que yo siento. Está bien. ¿Cómo lo amas? Tienes que manifestar el amor. Entonces, dice la Escritura que cuando el que me ama, dice la Escritura, guarda mis mandamientos y los pone en obra. O sea, los pone, él vive haciendo, obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, el primer mandamiento dice, amarás al Señor sobre todo lo que está. Entonces, eso es lo primero que debemos entender. Ahora, pero aún no resolvemos el dilema aquí. ¿Cómo esta gente amaba a Dios, terminó perdiendo el primer amor? ¿Acaso nuestro corazón se puede enfriar a razón del arduo trabajo? ¿Cómo no dañamos el corazón de los efectos de tener que resistir a las personas malas? Porque las personas malas no son los villanos vestidos en Disney que usted dice, este es el malo. Lo único que no lo ven son los buenos de Disney, que son los bobos. Pero esto es el malo. ¿Sí o no es así? Entonces, en la iglesia, y voy a hablar de la iglesia, hay hermanos que no son hermanos. ¿Cómo así? Sí. Porque en la iglesia pueden entrar personas que dicen ser cristianos y no lo son. Por eso esta iglesia logra discernir, separar una cosa de la otra. Mira, este bichito se nos quería colgar. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque lo hallaron mentiroso, lo hallaron un pecador, lo hallaron una persona que sembraba intriga, mentiras, que dividía y destruía la obra del Señor conforme a su palabra. Entonces, hay que discernir, hay que tener madurez. Entonces, pero también hay malos afuera, que nos pueden herir, que nos pueden dañar nuestro corazón. Ahora, dice aquí, ¿cómo perseverar sin que nuestro amor por Dios se nos enfríe, verdad? Trabajar y trabajar y que ese amor no se apague. Son preguntas que debemos hacernos. Ahora, vean esto. Muchas veces en la iglesia nosotros podemos, vida plena, quizás hay hermanos que vienen de otras iglesias. Es muy probable eso. ¿O no? Y muchos hermanos vienen de otras iglesias porque fueron heridos en otras iglesias. Y esa herida, por un maltrato, abuso, situaciones allí que ocasionaron que fueras herido en tu corazón, hacen que tú hayas tenido que salir de ese lugar, pero tú entendiendo la palabra dijiste, yo salgo de ese lugar, pero yo tengo que ir a la iglesia. Y buscaste un lugar donde congregarte. Y llegaste acá. Entonces, pero esa herida, tú servías a lo mejor al Señor con pasión, amaste, te sacrificaste, y cuando llegas acá, de repente tú dices, yo ando herido. Y cuando una persona no sana la herida, uno empieza a mirar a todos sospechosamente. Porque uno no desea volver a ser herido. Uno queda como picado de culebra, dice la gente, ¿verdad? Uno queda así resabiado. No, mosca, esta hermana se parece a la aquella que miró, no, se echa para acá. Pero, ¿qué nos dice la palabra? El Señor nos quiere así, heridos, llegamos acá, vamos medio sanando ahí como nosotros queremos que debe sanarse, pero no logramos salir de eso. Entonces, esa herida, si no es sanada, por más que queramos levantarnos, no vamos a levantarnos. Entonces vamos a quedar chuecos, cojos, ciegos, tuertos, ¿verdad? Entonces quedamos así y siempre mirando con sospecha. ¿Por qué? Por temor a ser heridos de nuevo.
Pero el Señor quiere que nosotros podamos perdonar a esas personas, ser sanados y seguir sirviendo y que Él tenga el primer lugar. Porque una persona cuando es herida y no sana, se pierde fe, ya no ama igual, no puede servir, porque en el dolor, ¿cómo se sirve? Ese es un dolor que es de una herida, no es que tú sufres sirviendo al 100, sino que tú estás así. Cuando usted tiene el pie, una herida en el pie, usted no camina bien, cojea. Entonces, no puedes fluir al 100%. Entonces, lo primero que el Señor nos llama, para una de las cosas que debemos cuidar es nuestro corazón. Y es que debemos perdonar. Hola, pastor. Welcome to your house. Entonces, debemos perdonar. Debemos ejercitarnos en el perdón. Lo voy a repetir otra vez. Ejercitarnos. El perdonar es un ejercicio que debemos como cristianos hacer siempre. Así como usted va a la presencia del Señor y pide perdón por sus pecados, cosa que vamos a hacer siempre, porque siempre pecamos. Entonces, así mismo usted va a hacer, ¿pero qué? Señor, perdono a la hermanita tal, o al hermano tal, o a mi padre, o a mi madre, o a mi jefe, o al quien sea. Póngale el nombre que usted crea que debe tener esa persona, o que tiene esa persona. Es perdonar. Porque dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, que si yo no perdono, el Padre Celestial no me perdona. Si yo perdono, el Señor dice, disfruta de la gracia aquí, disfruta del perdón. Y hay algo importante. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos rendimos a Él, fuimos en arrepentimiento, pedimos perdón y que Él sea el Señor de nuestras vidas. O sea, no hay forma de recibir a Cristo en nuestro corazón si no lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. Eso implica pedir perdón. Entonces, arrepentimiento. Entonces, si nosotros, el Señor demanda que así como Él fue con nosotros, nosotros tenemos que hacer con todos los demás. Amén. Entonces, primera tarea, debemos perdonar. Es que me la hicieron feo. ¿Está bien? Tienes que perdonar. Primera tarea, ¿ok? Sigamos. Pero también, ¿qué otro elemento pudo afectar el corazón de esta iglesia? Dice aquí la palabra, Mateo 24. Hablando Jesús al final de los tiempos, sobre el final de los tiempos, dice, Mateo 24, 10 al 12, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Esto es Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, Él anunció lo que iba a pasar. Entonces, ya estamos en aviso de que esto va a ocurrir con muchos hermanos. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos y decir, mi amor por Cristo debe ser cuidado para que éste no se enfríe. Ahora, vea lo siguiente. Cuando habla de la maldad, tenemos dos aspectos acá. La primera es que la maldad que seduce. La maldad puede seducir a la iglesia. ¿Y cómo puede acaso seducir? Claro, nosotros vivimos en este mundo donde el príncipe de este mundo es Satanás. Nosotros no estamos en el cielo. Allá, bueno, fino. Pero acá opera él. Y la maldad
el sistema de pecado de este mundo es lo que prevalece, es lo que está acá. Ahora, la iglesia, que somos nosotros, resistimos, ¿verdad?, a ese sistema. Ahora, pero ¿cómo nos va a hacer frente a nosotros? Él tiene muchas formas. Pero una de las formas que ha encontrado Satanás es manera de seducirnos. ¿Y cómo es eso? Como les explicaba de la comiquita, del malo, de la comiquita, bueno, todo el mundo sabe que ese es malo. Perfecto. Pero, ¿qué tal si nos seduce a través de nuestros sentidos y nos va arrastrando lentamente donde nuestra mirada es Cristo, pero en la medida de distracciones, acciones, amistades, conversas, ratos libres llenos de ocio donde dejamos a Cristo un lugar, nuestra mirada termina en otro lugar? Perdemos el foco. Entonces nos vamos enfriando. Porque cuando estamos en Cristo, estamos ahí. Él es el primero. Pero cuando empezamos a caminar o estamos siendo como ligeramente arrastrados hacia otro lugar, ya Él no es el centro. Él ya pasa a ser otro lugar. Entonces somos seducidos. Y lo segundo es que hay mucha maldad. Y podemos ver cosas terribles que digamos, de verdad Dios no existe. Dios no existe. Si Dios existe, no pasan estas cosas. O que esa maldad, vivamos situaciones muy difíciles donde podamos apostatar de Jesús. Miren, una de las cosas más difíciles es la muerte. Y cuando en una familia hay una situación, hay una muerte, el dolor que genera esa situación es tan fuerte que pueden ocurrir dos hechos. Uno, te aferras a Cristo o te resientes con Cristo. Te saca de Cristo. Y hay familias que ha habido una situación de un hijo que ha muerto donde se han resentido de Dios, o sea, rechazan a Dios, porque culpan de que ese niño falleció por causa de Dios. A veces hay situaciones en nuestra vida que han sido muy duras y hemos creído que ha sido Dios. Le hemos echado esa factura a Dios. Yo les digo, para enfermarse solamente hay que vivir, hermanos. Para morir solo hay que vivir. Entonces, tenemos que cuidarnos, entender en qué juego andamos y buscar de su presencia y de su escritura para comprender quién es Dios. Porque el problema es que como ignoramos a veces quién es Dios, creemos que Dios es eso. Ahora, dice la escritura, dice aquí, arrepentirnos y volver a las primeras obras. ¿Y cuáles son esas obras? Vamos a estudiar eso. Dice la palabra, entonces, ¿cómo debemos cuidar nuestro corazón? Y aquí viene lo segundo, o lo tercero. Dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida eterna. Entonces, ¿qué debemos guardar? ¿Y cómo guardamos el corazón? Lo metes en una cajita. Lo metes en una bóveda en el Banco X, en el Banco Central de Venezuela. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice en Efesios capítulo 6. Ese es otro, ¿verdad? Inventamos un libro aquí. Efesios capítulo 6, versículo 14. Vestidos con la coraza de justicia. Dice, ¿sabe? La coraza, hoy usamos chalecos antibalas, pero la coraza se colocaba, ¿verdad? Era de metal, podía ser de malla, podía ser de cuero,
que protegía nuestros órganos vitales, corazón, pulmones, toda esta parte. Entonces, el soldado, el contexto es de un soldado romano, hay un escudo, que la palabra Pablo habla de ese pasaje, el escudo de la fe. Ese escudo es de puerta, es grande, pues como casi 1 metro. Entonces cubre gran parte del cuerpo. Pero a pesar de tener un escudo y una espada, el uniforme incorpora la coraza. Eso da a suponer que en el ardor de la guerra, en la batalla, podía ocurrir que el escudo se moviera de una forma que descubriera su pecho y fuera accesible a un golpe, a un ataque. Entonces tenían que protegerse, porque si le dan ahí lo dejan. Y muchos cristianos están ahí, porque le dieron ahí. Entonces el Señor nos dice, cúbranse. Dice la palabra, vestidos de la coraza de justicia. Ahora, la obra de Jesús, dentro de muchas cosas, implica que Él nos hizo justos. ¿Estamos de acuerdo? Él se hizo pecado para hacer de nosotros justicia. Pero, y dice la palabra en Isaías que Él nos rodeó con mantos de justicia. De tal manera que nosotros somos justos. Por su gracia. Ahora, no estamos hablando de esa justicia, porque esa justicia es la que Él nos da. Sino aquí estamos hablando de otra, de la misma la justicia, sino que obremos, practiquemos justicia. ¿Sí me explico? Entonces nosotros tenemos que ejercitarnos en la justicia, hacer justicia. Ahora dirá, todavía sigue medio confuso el asunto. Pero, ¿qué quiere decir justicia? Algo recto. Entonces nosotros vamos a hacer obras rectas. Ahora, las obras rectas es lo que nosotros hacemos conforme a la palabra de Dios. Porque, ¿qué es recto? ¿Lo que dice el hombre? No, es lo que dice el Señor, lo que dice su escritura, que es lo que es recto, lo que para Él es justo. ¿Sí? Ahora, pero vean lo que sigue diciendo nuestro querido amigo Pablo en otra carta que se llama Tesalonicenses, capítulo 1, dice, pero nosotros que somos del día, ¿somos de dónde? No, somos de la oscuridad. Entonces dice, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Entonces uno dice, ¿es de justicia? ¿Es de fe? ¿Es de amor? Sí, es una coraza de justicia. La coraza de justicia, vamos a decirlo así, la coraza de justicia es de fe y amor. Entonces, la coraza de justicia es de fe y amor. Porque nuestras obras, vamos a cubrirnos, nuestro accionar, nuestra vida va a ser en justicia, pero la justicia es en fe y en amor. Nos cubrimos en fe y en amor. Entonces, para andar en justicia es en fe y en amor. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Ahora, ¿cuáles serían esas obras? Dice la palabra que yo ya les dije en Juan, ¿verdad? Que el que me ama, dice, guarda mi palabra. Dice en Deuteronomio que han escuchado mi palabra, mis mandamientos, ponerlo en obras. O sea, que todo lo que hacemos debe ser de justicia, en fe. De tal manera que cuando nosotros trabajamos, lo hacemos de manera recta, conforme como dice la palabra. Yo tengo que amar a mi jefe, sí. Dice su palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi jefe es Maduro. Dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero es que, ¿qué dice la palabra? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay un chanchullito allá que me puede quedar una platica. No robarás, dice la palabra. Entonces, tenemos que actuar con justicia, de manera recta. Pero actuamos en fe. Todos nosotros salimos a trabajar, hermanos. Hasta el diablo sale a trabajar. Entonces,
Pero nosotros debemos salir en fe y en amor. Debemos salir en fe y en amor. Entonces, cuando nosotros salimos en fe y vienen las circunstancias complejas, entonces nos cubrimos con la justicia, somos rectos, permanecemos en su palabra y en fe actuamos. Porque dice la palabra que Él es el autor y consumador de la fe, o sea, de nuestra fe. La fe que está en nosotros, Él es el autor de esa fe. De tal manera que es que yo no tengo fe, pero ¿cómo si Cristo está en ti? Él es el autor de la fe, el consumador de la fe, ejercita la fe. Entonces, una de las cosas es tener fe. Porque vean esto, cuando las personas son heridas o son heridas o maltratadas, la maldad ellos logran sucumbir ante la maldad, una de las cosas que se pierde es la fe. O sea, se vuelven incrédulos. Cuestionan la palabra, cuestionan la obra de Dios, miran con recelo a la iglesia. Mire, uno de los grandes problemas es que hay mucha iglesia herida congregándose en sus casas vía YouTube. Amén. No, amén no. Bueno, eso es cierto, ¿verdad? David. Sí, no, está bien, déjalo así. Pero lo que no debe, pero eso. Amén, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa iglesia que está en las casas, uno dice, ajá, ¿pero por qué? Bueno, porque es que yo oro, yo leo la palabra, ponen un canal allí, al mejor predicador que les parece, que les creen que les habla, y Dios les habla. Dios es bueno, Dios es fiel. 5 minutos para dónde? Ok, 5 minutos. Entonces, pero, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Escritura? Cuando Dios escribió a la iglesia, le escribió a las 7 iglesias. No se los mandó en un WhatsApp, ni tampoco se los mandó vía una transmisión, sino que eran parte de la iglesia. O sea, el fuego, la palabra de Dios, la plenitud de Cristo está en la iglesia. Y la iglesia es necesario que se congregue. Pero no se congregan porque aman a Cristo. Oigan esto, aman a Cristo, creen en su palabra, pero han dejado de amar a la iglesia. ¿Cómo puedes vivir así? Lo voy a repetir otra vez. Aman a Cristo, aman su palabra, creen que obedecen su palabra, pero no aman la iglesia. ¿Y qué dice quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. La plenitud de Cristo es la iglesia. Entonces, el diablo está literalmente sacando gente y poniéndola en sus casas solos. Porque no, esos hermanos, lamentablemente, han sufrido dolores, sufrimientos, heridas que no han sido sanadas. Entonces, el Señor necesita que usted se ponga la coraza de justicia. Perdone lo que tiene que perdonar. Y cuando usted se sienta así, ambiguo, como que relativiza la palabra y pierde esa pasión por Cristo, mire hermano, corra, busque, pastor, vamos a orar juntos, anímese a hacer un ayuno, párese temprano, ponga una música cristiana donde usted ahí en oración busca el rostro de Dios, siéntese primero y diga, Señor, yo quiero y recibo tu palabra por fe. Póngase a prueba su corazón, porque si no lo hace, se va a enfriar y se lo va a llevar la corriente. Entonces, el primer amor se fue. ¿Y qué dice la palabra? Que Él quitará
y el candelabro lo moverá. O sea, la luz, su presencia se va a ir. ¿Sabe qué protegía al pueblo de Israel en el desierto? Su presencia. Él era el fuego, él estaba ahí con ellos. Su presencia se manifestaba en el fuego, la columna de fuego, en la nube, y daba alimento, les protegía. ¿Era difícil caminar todo eso? Sí, pero dice que sus vestidos no se desgastaban y sus pies no se hincharon. Entonces, amén. Entonces, eso es el asunto aquí, ¿ok? Entonces, vamos a orar. Vamos a orar por 3 cosas. La primera, vamos a perdonar. ¿Hay algo que perdonar, hermano? Entonces, en voz baja, ahí donde estás, vas a decirle al Señor, Señor, yo tengo que perdonar a fulanito. Pero primero te voy a pedir perdón a ti porque he desobedecido tu palabra donde dice que yo debo perdonar. Y hoy me arrepiento. Hoy, Señor, me arrepiento de no aplicar, andar en obras de justicia, Señor, de fe y amor. Por tanto, yo hoy he decidido perdonar. Diga el nombre de esa persona allí. Perdónelo. Perdona a ese pastor, perdona a esa hermana, perdona a tus padres. Perdona a aquellas personas que te manipularon y te ofendieron. Quizás perdiste dinero con ellos. Perdónalo. Sé libre de eso. Señor, lo perdono. Lo segundo que vamos a hacer es arrepentirnos. Si tú eres una persona que tú sientes que has perdido el primer amor, que el Señor no es el primer lugar en tu vida, que estás encantado haciendo las cosas de este mundo, pero el Señor dice, hey, yo quiero ser el primer lugar. Dile, Señor, hoy vengo a arrepentirme, me arrepiento de que tú no seas el primer lugar en mi vida. Señor, yo abro mi corazón para que tú entres, para que tú seas el Rey de Reyes y Señor de Señores de mi vida, para que tú seas el principio y el fin, el Altísimo Señor, para que tú seas mi sanador, mi proveedor, mi sustento. Que en medio de la adversidad, Señor, tú seas mi Señor. En medio de la adversidad, Señor, tú seas mi roca. Tú seas mi roca. Sé tú el primer lugar, Señor Jesús. Y lo tercero, que tú puedas decir, Señor, yo vengo, yo quiero obrar en justicia y en amor, Señor. En fe. Señor, que mis obras, las obras que tú has preparado de antemano para que yo anduviera en ellas, Señor, yo pueda vivirlas todas, Señor, todas, en fe y en amor, Señor. Que mis obras al estar en tu presencia sean para tu alabanza y tu gloria, Señor. Gracias porque aún estoy aquí en tierra, Señor. Aún vivo en esta tierra de los vivientes, Señor, para hacer tus obras, Señor. Padre, todo espíritu de temor, de cobardía, de mentira se ha quitado ahora mismo. Y que mis hermanos se llenen de fuego, de amor, de valor, Señor, para hablar tus buenas nuevas a sus hijos, a sus padres, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, Señor Jesús. Y que puedan dar fruto, Señor, tu fruto, en el nombre de Jesús. Amén.